pues les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por este nuevo día que nos ha concedido y por la oportunidad que nos brinda para seguir compartiendo de su palabra. Es nuestro deseo una vez más traer una palabra devocional que nos ayude en nuestra meditación acerca de la obra de nuestro amado Salvador. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Vamos a hablar del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que el Señor siga añadiendo bendición junto a la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos dicho, estos versículos nos presentan al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y esa expresión gran sumo eleva a un grado mucho más alto lo que es el oficio sacerdotal de nuestro amado Salvador. A los israelitas le era familiar este término porque ellos sabían lo que era un sumo sacerdote. Habían conocido acerca de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote constituido por Dios, y que durante todos esos años, al morir Aarón, empezaron a ser sucedidos por sus hijos y su descendencia para hasta los tiempos del Señor Jesucristo todavía habían oficiando sumos sacerdotes. Ahora, para nosotros es un término menos conocido, pero que está claramente explicado en las Escrituras lo que es un sumo sacerdote. Y que por lo que dice acá, este oficio apuntaba precisamente a lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Y nos llama poderosamente la atención los detalles que es mencionado acá acerca de lo que es el sumo sacerdote. Y tajantemente la Escritura nos revela que el Señor Jesucristo ha sido declarado por Dios nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, nos maravilla lo que la Biblia dice acerca del Señor, porque para él poder ser sumo sacerdote, declarado sumo sacerdote, tenía que
cumplir con estas características que son descritas aquí. Y nos llama la atención el hecho de que el versículo 1 del capítulo 5 nos explica claramente lo que era un sumo sacerdote. Dice, era uno que era tomado de entre los hombres. Y entonces eso nos hace pensar en que tenía que ser un hombre. Características humanas, en todo semejante a los hombres. Y apunta entonces a la humanidad del Señor Jesucristo. Él no le importó el ser igual a Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es maravilloso que el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, se manifestó en carne. Y para que eso fuera posible, Él, cual Cordero de Dios, cual Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó un cuerpo semejante al nuestro. Pasó por todo el proceso que pasamos los seres humanos. Nació de una mujer. Y la Biblia nos declara que Él fue en todo semejante a sus hermanos. Dice la Escritura allí mismo en Hebreos el capítulo 2, que el Señor Jesucristo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y como hombre, Él podía así simpatizar plenamente con nosotros porque entendía plenamente acerca de lo que son nuestras debilidades. Porque Él también fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, la gran diferencia del Señor Jesucristo a nosotros, del que Él fue sin pecado. Fue concebido sin pecado, pero también vivió sin mancharse con el pecado. Por eso no dice que Él fue igual al hombre, sino semejante al hombre, porque la gran diferencia es que en el hombre está presente el pecado. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es inocente, sin mancha, sin culpa, apartado de los pecadores. De modo que el Señor Jesucristo, aunque llegó a ser hombre, Él nunca tuvo pecado. Y qué maravilloso es pensar que esta es una característica del sumo sacerdote, es hombre. Y como dice el poeta, maravillado de que en el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Una característica del Señor como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote, es que Él es hombre, tomado de entre los hombres. Pero también dice a favor de los hombres. Y es que iba a ser constituido por Dios para ser representante de los hombres ante Dios. Dice allí que tomado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Por cuanto el hombre es pecador,
no tiene derecho de acceder a la presencia de Dios. Esa libertad ha sido restringida por causa del pecado. Pero el Señor Jesucristo, siendo hombre y siendo sin pecado, fue constituido por Dios precisamente para que Él nos representase ante Dios, para que estuviera allí a favor de los hombres. Cuánta simpatía de parte del Señor. Una de sus primeras funciones como sumo sacerdote es estar allí a favor de los hombres. Un hombre a favor de los hombres. Y dice también para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Era otra de las funciones sacerdotales, ofrecer ofrenda y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes de la antigüedad eran hombres llenos de debilidades a causa del pecado que había en ellos. Y por eso tenían que ofrecer ofrendas por el pecado, primero por sí mismos y después por el pueblo. Pero el Señor Jesucristo, siendo sin pecado, no tuvo necesidad de ofrecer ofrenda por sí, sino que Él ofreció por el pueblo la ofrenda de expiación por sus pecados y lo más maravilloso que fue la ofrenda de sí mismo. Se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre ante Dios para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. El sumo sacerdote estaba para ofrecer sacrificios y ofrendas. Sacrificios de lo cual dice la Biblia que no te agradaron. Sacrificios y ofrenda por el pecado no te agradaron. Más me preparaste cuerpo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así lo hizo nuestro amado Salvador. Cuando hace referencia a la ofrenda, el énfasis está en aquello que se está dando. De manera voluntaria, Él ofreció su cuerpo, se ofrendó a sí mismo, y esa ofrenda fue de agrado al Padre. Pero también, cuando hace referencia a sacrificio, tiene que ver con la sangre que se derrama, con lo cruento y lo que ocurre con aquella víctima que es ofrecida, tiene que ser degollada, tiene que ser muerta. Así el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio por el pecado. Qué maravilloso nuestro gran sumo sacerdote. Pero también dice que es para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Y el Señor, como leímos anteriormente, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. No porque Él las tenga. El sumo sacerdote en la antigüedad era un hombre rodeado de debilidad. No así el Señor, porque Él es perfecto. Sin embargo, Él se compadece de nuestras debilidades. Él es un sumo sacerdote que ha sido constituido por Dios a favor de los hombres. Pero Él tuvo que ser perfeccionado para poder ser declarado sumo sacerdote. Y cuando habla de ser perfeccionado, indica a que tuvo que completar así todos estos requisitos, y lo hizo a través de sus padecimientos. Él padeció y aprendió la obediencia. Desde el punto de vista humano,
Él tenía que experimentar todo aquello, el sufrimiento, el dolor que estaba asociado a su obra en la cruz. Dice aquí que en los días de su carne, Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí estaba nuestro amado Salvador, desde el huerto del Getsemaní, clamando con lágrimas, con angustia en su alma: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero más adelante, cuando Él estaba allí en la cruz, Él estaba intercediendo a favor de los pecadores: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero después le vemos allí clamando con lágrimas, con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto fue necesario que Él experimentase para ser perfeccionado, para ser completado desde la óptica de Dios, para poder ser constituido gran sumo sacerdote. Es lo que dice aquí el escritor: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Qué maravilloso. Nuestro gran sumo sacerdote es el que intercede delante de Dios a nuestro favor, el que ha ofrecido un sacrificio mucho más excelente por nuestros pecados, el sacrificio de sí mismo, y que ha venido a ser constituido autor de eterna salvación. Qué maravilloso es podernos acercar a Dios a través de este gran sumo sacerdote. Por eso el escritor comienza animándonos a que, teniendo este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mantengamos nuestra profesión de fe y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Apreciados hermanos, en esta mañana tenemos el privilegio de acercarnos a Dios, de entrar a su presencia, al mismo lugar santísimo, por medio de este gran sumo sacerdote. Es la invitación que se nos hace a venir al Señor, a venir a Dios a través de Él. Que el Señor nos ayude a seguir considerando las características de este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, constituido y declarado por Dios sumo sacerdote. Amén.